Muy bien, entonces vamos a comenzar con los ejemplos de competencias. El primer ejemplo trata sobre la secuencia didáctica para matemáticas. Siempre para la formulación de la competencia, vamos a tomar en cuenta estos tres componentes, pero además también vamos a ver el componente el problema significativo del contexto, que forma parte también de la secuencia didáctica. No estamos todavía trabajando en una secuencia didáctica, estamos viendo solamente algunos temas. Vamos a ver el problema significativo. La próxima clase vamos a tener recomendaciones para formular el problema significativo. ¿Ya? Ahora lo que interesa es la competencia y los criterios de la competencia, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando ya un poco estén más familiarizados con la competencia y criterio de la competencia, ya les va a ser mucho más sencillo redactar el problema significativo. En este caso, en Matemáticas 1, para esta secuencia desarrollada, problema significativo, vamos a decir que hay un problema que se quieren comprender los diferentes componentes de un estado de cuenta de una persona en un banco para aprender a manejar este proceso en la vida real. Ese es un problema, ese es el problema que hay que solucionar. Entonces, tenemos aquí el bloque 1 más o menos como si fuera un eje procesual. Resuelve problemas aritméticos y algebraicos. O quizá el bloque 1 puede ser el tema 1, mejor dicho, o la unidad 1 de la materia Matemáticas 1. Ahora, el título de la competencia didáctica sería el estado de cuenta del Banco de Ahorro y Aritmética, pero todavía no metemos con esto, pero para ubicarlo mejor. Ahora, lo que nos interesa, la competencia. Esta es una competencia, un ejemplo donde están los programas de la Dirección General de Bachillerato de México. Tenemos una competencia, ellos le llaman unidad de competencia disciplinaria, se refiere en forma específica a las competencias específicas. La competencia específica, hemos dicho que en educación superior tenemos una competencia específica propia de la competencia específica de la profesión y la competencia general, que es común para varias profesiones. Entonces la específica es la que nos interesa acá. Dice, identifica las características presentes en tablas, gráficas, mapas, diagramas o textos provenientes de situaciones cotidianas y los traduce en un lenguaje aritmético y algebraico. Entonces, y aquí tenemos el primer componente, formulación de la competencia. Ahora vamos a ver el segundo componente, construcción de los criterios. Dice, en México le llaman atributos de las competencias genéricas. En realidad son los criterios. O esos criterios también le llamamos resultado esperado. ¿Ya? O sea, el otro nombre que pueden llamarle, para que no se confundan con eso, se llama aprendizaje esperado o resultado esperado o criterio o atributos. ¿Ya? Son todos los nombres que tienen. Todavía no hay una estandarización específica sobre eso. Entonces, los atributos para esta competencia son: expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, elige la fuente de información más relevante, etcétera, etcétera. Ya dejo para que lo lean, si a alguno le va a servir este de matemática. Ahora, aquí se hace un análisis de los tres saberes. Primero, siempre comencemos nosotros con el saber conocer, tal como está. Entonces, para desarrollar esta competencia específica, se deben conocer los números decimales, enteros, fracciones, porcentajes y las representaciones de números reales. Entonces, el que sabe esto y quiere resolver ese problema de comprender los diferentes componentes de un estado de cuenta, tiene que saber escribir números decimales en forma de enteros y fracciones, tiene que saber emplear expresiones numéricas, etcétera, etcétera, tiene que saber utilizar la calculadora como herramienta de exploración de resultados, tiene que saber construir hipótesis, diseñar y aplicar modelos aritméticos sencillos, ¿ya? ¿Y cuál tiene que ser la actitud de este tipo?
Tiene que mostrar disposición para utilizar el cálculo numérico, a resolver problemas cotidianos, tiene que aportar puntos de vista personales con apertura, como estamos hablando que es una clase donde se van a discutir todas estas cosas. Entonces, los tres saberes están contemplados en los criterios, atributos de esta competencia, entonces es una competencia que tiene validez, tiene, como le llaman, integralidad, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Esta es la secuencia didáctica para un taller de lectura y redacción, donde el problema significativo es comprender con claridad la situación de los presos de conciencia, bueno, un término psicológico, ¿no? Podríamos decir, presos de conciencia a partir de un determinado informe, y redactar la postura personal ante dichos presos acorde con la gramática del idioma español. Entonces, el título de la secuencia didáctica es Regalo para un amigo, mis palabras. La competencia específica, aquí le llama disciplinaria, o simplemente se le puede llamar competencia, que es la que queremos desarrollar. Practica una redacción propia a través de textos modelos donde pueda utilizar las propiedades y prototipos textuales que le permitan mostrar de manera clara su postura, ideas, mensajes, argumentos, dudas, etcétera, de acuerdo con sus necesidades comunicativas. Y los criterios o atributos, por ejemplo, expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, etcétera, etcétera. Otro aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva, etcétera, etcétera. Aquí está el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Por ejemplo, el saber conocer tiene que conocer los prototipos textuales de la redacción, las características de los principales prototipos textuales, etcétera. ¿Y qué tiene que saber hacer? Describir e identificar las características de los prototipos, aplicar los prototipos, etcétera, etcétera. Y la actitud tiene que ser reflexionar sobre la importancia y contenido, promover la comunicación, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo que ya ustedes lo van a leer para una materia de ética y valores, donde tenemos aquí el problema significativo del contexto. Tenemos, y aquí la competencia, que en este caso la competencia es reflexiona sobre la importancia del juicio moral y la libertad como herramientas. Esta para la materia ética y valores. Del quehacer cotidiano para tomar una decisión personal con congruencia, haciendo uso de su propia jerarquía de valores, respetando el actual de propios y los demás. Entonces ya hemos formulado la competencia. Ahora vamos a ver la construcción de los criterios. Estos son los criterios o atributos o resultados esperados, o también se le llama aprendizaje esperado, ¿no? Por ejemplo, analizar críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. Otro privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. Entonces, analizar estos criterios están dentro de estos saberes. Saber conocer, saber, estos no son diferentes acá. Esto de acá ha sido obtenido acá, o primero se redacta esto y después lo de acá. O sea, tiene que ver esto, ¿no? Define los valores, porque aquí está, analiza, aporta puntos de vista, estructura ideas de manera, etcétera, etcétera. Este es el saber conocer, saber hacer y el saber ser. Es decir, el conocimiento que tiene que tener, la habilidad para hacer las cosas y la actitud. Y en muchos casos, fíjense, la evidencia está dentro de la guía. Aquí hay otra secuencia didáctica para ciencias sociales. Aquí está el problema, aquí está la unidad de competencia disciplinaria, aquí están los atributos o criterios, y aquí está el saber hacer, saber conocer. ¿Ya? Ese es otro ejemplo. Ahora, sobre este ejemplo, ya yo les voy explicando cuál es la tarea número 2 que tienen que hacer. Ya luego la van a leer, la van a descargar. Dice, en una secuencia didáctica, primero se determina la competencia o competencias específicas que se van a abordar, y luego se articula una o varias competencias genéricas o transversales que se apoyarán en forma transversal.
Estas son o sea, en realidad, otra forma de denominarlas también, específica es a que le llamamos la competencia en sí. Y los atributos, y estos atributos pertenecen a la competencia genérica, es decir, lo que todo el mundo tiene que saber, común a varias profesiones. Entonces, la tarea, 1, considerando el contenido de la unidad de la asignatura que ha elegido, formule un problema significativo. Bueno, vamos a química, por ejemplo, ¿no? Formule un problema significativo del contexto. Por ejemplo, aquí se ha elegido la materia química y el problema del contexto es comprender las contribuciones de la química en productos de la vida cotidiana para valorar esta disciplina. Ese es el problema. Entonces, esa es la tarea número 1 que tienen que hacer. La tarea número 2, describa la competencia que se pretende contribuir a formar a partir del análisis del problema del contexto, buscando que tenga un verbo de desempeño, un objeto conceptual, una finalidad y una condición de referencia. Por ejemplo, acá, reconoce a la química como parte de su vida cotidiana. Esta es la competencia. Entonces, primero van a ser problema, segundo, unidad de competencia, redactar la competencia, reconoce a la química como parte de su vida cotidiana tras conocer el progreso que ha tenido esta a través del tiempo y la forma que ha empleado el método científico para resolver problemas del mundo que nos rodea, así como su relación con otras críticas que conjuntamente han contribuido al desarrollo de la humanidad. ¿Ya? Entonces aquí están todos los referentes a la redacción, tiene un verbo de desempeño, un objeto conceptual, una finalidad y una condición de referencia. Entonces, ya va 1, ya va 2. Y la tercera pregunta construye los criterios o pautas fundamentales que se deben tener en cuenta en la valoración de la competencia. Se compone de qué se evalúa y con qué se evalúa la comparación, y los criterios buscan considerar los diferentes saberes de la competencia, ser, hacer, conocer y convivir. Entonces tienen que poner aquí algunos atributos y luego acá mostrar que la competencia realmente considera los 3 saberes, el conocer, el saber hacer y el saber ser, para que esa competencia tenga integralidad. Ese es el trabajo que tiene que hacer cada uno. Naturalmente que ya en la primera actividad cada uno ha elegido una materia, una asignatura, y sobre eso tiene que trabajar.